Todos sentimos que algo no cuadra en este mundo. El mundo está roto, que hay fuerzas que nos empujan hacia arriba y otras que nos jalan al abismo. No hace falta ser religioso para admitir esto. Hay una tensión que atraviesa la vida humana. Lo interesante es que la Biblia no lo esconde, no suaviza la realidad ni la decora con espiritualidad barata. Habla de una guerra, de un conflicto, pero no de ejércitos, no de armas o de planetas lejanos. Es una guerra más profunda, más antigua y muy cercana. Una guerra por lo que pensamos, por lo que amamos y creemos. Una batalla que no empieza en nosotros, pero que sí pasa por nosotros. Y aunque pocos la entienden, todos la sienten, la viven, porque esta historia comenzó antes del primer humano y todavía se libra en el corazón de cada uno. Bienvenidos a Esperanza Viva. Quiero felicitarte porque has llegado hasta aquí y cada vez seguimos juntos avanzando en estas maravillosas lecciones. Recuerda que esa experiencia puedes compartirla con tus familiares, con tus amigos. Todos pueden beneficiarse y obtener la guía de estudio gratuita en la dirección que aparece en pantalla o en la caja de comentarios. Darle clic a ese enlace y encontrarás muchas cosas especiales para ti. Iniciemos con nuestra lección número 5. La guerra que empezó antes de nosotros y aún sigue. Exploremos ahora la sección bíblica que explica el origen del mal y el gran conflicto, porque la Biblia no lo presenta como un mito ni como una fuerza impersonal, sino como una historia real, con implicaciones morales y muy profundas. La Escritura comienza mostrando que el mal no fue creado por Dios. Ezequiel describe a un ser creado, perfecto, lleno de belleza y plenitud, hasta que algo se quebró en su interior y se halló maldad en él. Ezequiel 28 del 12 al 15. Isaías añade el motivo de esa caída: el orgullo. Este ser quiso elevarse, ocupar un lugar que no le correspondía y ser como Dios. Isaías 14 del 12 al 14. El resultado fue una ruptura definitiva. Y Apocalipsis lo resume diciendo que fue expulsado del cielo junto con los ángeles que lo siguieron. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Así aparece Satanás en la Biblia, no como un poder eterno, sino como una criatura que eligió rebelarse. Esto nos ayuda a entender la naturaleza del conflicto. No es una lucha entre dos fuerzas iguales. Dios sigue siendo el creador soberano. Satanás es una criatura caída. El conflicto no se da en el terreno del poder, sino en el de la verdad y el carácter. Jesús lo definió con claridad al llamarlo el mentiroso y padre de mentira, en Juan 8:44. En el fondo, el conflicto es moral y espiritual. Verdad contra mentira, amor contra egoísmo. Luego la Biblia explica cómo ese conflicto llegó a la tierra. En Génesis, Satanás aparece engañando, no obligando, distorsiona la verdad y siembra desconfianza en Dios. Génesis 3 del 1 al 6. El resultado fue una ruptura profunda, separación, dolor y muerte entraron en la experiencia humana, como lo resume Pablo al decir que el pecado afectó a toda la humanidad. Romanos 5:12. Pero la historia no termina ahí. Desde el mismo inicio, Dios anuncia su plan para resolver el conflicto. En Génesis 3:15 aparece la promesa de un redentor, alguien que vencería al mal, aunque el costo sería alto. El Nuevo Testamento afirma que esa promesa se cumplió en la cruz, donde Cristo despojó a los poderes del mal y aseguró la victoria definitiva. Colosenses 2:15. Apocalipsis mira hacia el final de la historia, cuando el mal no solo será derrotado, sino eliminado para siempre. Apocalipsis 20:10. El conflicto, una historia con el origen y el desarrollo y su desenlace. Y en el centro de esa historia no está el poder del mal,
sino la decisión de Dios de restaurar la vida y poner fin al sufrimiento de manera definitiva. ¿Por qué crees que un ser perfecto pudo rebelarse contra Dios? Podríamos reflexionar. La Biblia sugiere que la perfección no elimina la libertad. Incluso un ser creado sin defecto podía elegir y desconfiar, compararse o colocarse en el centro. La rebelión no nació de una carencia externa, sino de una decisión interna, el orgullo y el deseo de autonomía absoluta. Eso nos recuerda que el problema del mal no comienza con Dios, sino con el uso equivocado de la libertad. Otra cosa para reflexionar sería, ¿qué estrategias usa Satanás hoy para engañar a las personas? Rara vez aparece de forma abierta o grotesca. Su estrategia es más común, sigue siendo la misma: distorsionar la verdad, sembrar dudas sobre el carácter de Dios y presentar la desobediencia como algo inofensivo o incluso deseable. A veces lo hace minimizando el pecado o exagerando la culpa para quitar la esperanza. El engaño funciona mejor cuando parece razonable. Y número 3, ¿cómo te da esperanza saber que el final del conflicto ya está asegurado? Porque el mal no tiene la última palabra. Saber que el conflicto tiene un desenlace definido cambia la manera de vivir el presente. El dolor no es eterno, la injusticia no es el final y el sufrimiento no es absurdo. Vivimos en medio de la lucha, sí, pero con la certeza de que la victoria ya fue ganada y que la historia avanza hacia la restauración, no hacia el caos. Tómate un tiempo con estas preguntas y esta reflexión, escríbelas con calma. En este conflicto no somos simples espectadores. Cada día con nuestras decisiones mostramos de qué lado estamos. La Biblia deja claro que Dios no obliga, pero sí invita. Nos llama a ponernos de su lado porque este conflicto no quedará abierto para siempre. El final ya está definido. Un mundo sin dolor, sin muerte y sin sufrimiento, restaurado por completo por la victoria de Cristo. Apocalipsis 21 del 4 al 5. Por eso no se trata de ignorar la realidad del conflicto, ni de minimizar la gravedad del pecado. Se trata de elegir con claridad, elegir estar del lado de aquel que ya venció. Vivir hoy desde una victoria que no depende de nuestra fuerza, sino de la obra de Jesús. Hoy puedes elegir estar del lado de Cristo. Su victoria puede ser la tuya si confías en Él. Eso implica obedecer su palabra, caminar con fidelidad y permanecer firme aun cuando el enemigo intente apartarte. No es una decisión para un solo momento, sino para cada día. Una decisión que marca de qué lado estás y hacia dónde va tu vida. En esta lección, como hemos visto, también aparece una sección de consejos prácticos que es importante leer con atención porque nos aclara ideas que suelen generar confusión. Una de las preguntas claves es si Satanás es solo un símbolo del mal y no existe. La Biblia responde de manera directa y clara. No lo presenta como una metáfora, sino como un ser real y personal que actúa con intención para apartar al ser humano de Dios. En el libro de Job aparece dialogando y actuando con propósito. Job 1 del 6 al 12. Y Pedro advierte que está activo y vigilante como un enemigo real. Primera de Pedro 5:8. Negar su existencia no lo neutraliza, al contrario, facilita el engaño. Otra pregunta es ¿por qué Dios no lo destruyó inmediatamente después de su rebelión? La Biblia sugiere que si Dios lo hubiera hecho en ese momento, el universo podría haber interpretado su acción como autoritaria. En lugar de eso, Dios permitió que el mal mostrara su verdadero rostro y sus consecuencias. Así, cuando llegue el momento de su eliminación definitiva, el mal será erradicado para siempre, sin posibilidad de reaparecer. Nahum 1:9. La paciencia de Dios no es debilidad, sino justicia a largo plazo. También se aclara si la desobediencia de Adán y Eva fue solo simbólica. La Escritura la presenta como un hecho real en la historia humana, en Génesis 3, con consecuencias reales.
separación de Dios, sufrimiento y muerte. Desde entonces, la humanidad vive inmersa en un conflicto espiritual que afecta la vida diaria y no solo las creencias. Leer esta sección con calma te ayudará a entender que la Biblia no trivializa el mal ni lo convierte en un mito, pero tampoco lo presenta como invisible. El conflicto es real, sus consecuencias son serias y precisamente por eso la esperanza que ofrece Dios resulta tan necesaria. Hemos llegado al final de esta lección y la Biblia lo resume con una gran escena clara y directa. El gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue revelado y desenmascarado. Apocalipsis 12:9. El conflicto no es imaginario ni simbólico, tiene rostro, historia y consecuencias reales. Recuerda que al final de la lección encontrarás una breve evaluación. Tómala con calma, te ayudará a repasar, afirmar lo aprendido y reconocer tu avance y comprensión antes de seguir adelante. En agosto de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento de la historia moderna. Durante 6 años el mundo estuvo dividido en dos bandos y millones de vidas quedaron marcadas por el dolor, la destrucción y la muerte. Aunque la guerra terminó, en los libros de historia, sus huellas siguen presentes hasta hoy. Esa realidad nos ayuda a entender algo más profundo. La vida no es neutral. Todos vivimos en medio de un conflicto mayor, una batalla invisible que comenzó mucho antes de los imperios y de las guerras humanas. La Biblia la llama la gran controversia, un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que no solo se libra en el cielo, sino también en cada corazón. Por eso surge una pregunta honesta. Si Dios es amor, ¿por qué existe el mal? La Biblia responde que el mal no nació en Dios, sino en la rebelión de un ser creado que eligió apartarse de la verdad. Desde entonces, la humanidad entera quedó involucrada en este conflicto. Pero aquí está la buena noticia. El desenlace ya está decidido. En la cruz, Cristo venció al enemigo y la historia avanza hacia una victoria definitiva. El mal no es eterno, el sufrimiento no tendrá la última palabra y cada persona es invitada hoy a vivir del lado de esa victoria que ya fue asegurada. No elegimos nacer en medio del conflicto, pero sí podemos elegir de qué lado queremos vivir. La Biblia no nos pinta como víctimas indefensas, sino como seres libres capaces de decidir. El mal existe, es real y tiene consecuencias, pero no es eterno, no es invencible y no tiene la última palabra. Dios no te invita a pelear solo, te invita a entender por qué luchas, qué está en juego y hacia dónde conduce la historia. Porque esta guerra empezó antes de ti, pero Dios decidió que no terminaría sin ti.